Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles un tema que se llama Reyes Magos, Reyes del Oriente o Sabios del Oriente. Por ejemplo, recuerden que está vinculado también con lo que sería la Epifanía o la manifestación del Niño Jesús. Por ejemplo, en el concepto bíblico sobre el tema de los Reyes Magos aparece en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículo del 1 al 23, y ahí narra los dos sucesos más grandes y que son vinculantes. Por ejemplo, hablan sobre la Epifanía, que es la manifestación del Niño Jesús, y pues la adoración de los reyes. Ahora, realmente no sabemos si ellos fueron tres reyes o fueron más, ni tampoco si sus nombres fueron los que realmente se dicen, o tampoco si no lo fueron, o si también venían, por ejemplo, caminando o venían montados en algún animal. Eso no lo sabemos aún. Por ejemplo, ellos dicen que tenían la habilidad para conocer, pues, por ejemplo, las estrellas, los astros, el cosmos, el tiempo, las temporadas o las estaciones. A esto se le llamaba originalmente en ese tiempo y en el concepto rabínico judío como magos, pero no porque hacían magia, sino porque ellos lo que hacían ahora se les llamaría, por ejemplo, astrónomos. ¿Por qué? Porque ellos interpretaban lo que les había comentado anteriormente, sobre toda la parte de lo que es el firmamento y todo ese tipo. Por ejemplo, ellos ocupaban predicciones, pero no hablaban cosas apocalípticas ni nada de eso por el estilo. Por ejemplo, sus predicciones de ellos eran que decían, hoy va a llover, habrá alguna tormenta, mañana habrá calor, frío, etcétera. Y ellos también, otros los llamaban, por ejemplo, como sabios de Oriente. ¿Por qué? Porque ellos conocían mucho de la escritura antigua y ellos entendían libros, por ejemplo, como el libro de Miqueas, que es un libro profético, y más que nada también el libro de los números. Por ejemplo, en el capítulo 22 al 24 habla sobre la profecía de Belén y ellos la entendían muy bien, por eso eran muy sabios en la escritura también. Otros también decían que pertenecían a la casta sacerdotal Zoroastro, que por ejemplo está en Persia, y dicen que esta casta era gobernante y monoteísta, o sea, eran de una tez pagana. En el libro de Isaías 61, ahí nos dicen que ellos eran reyes. Esa sería la referencia de primera. En el versículo 3, ahí lo menciona específicamente. Y también nos hablan de las ciudades de donde ellos venían. Por ejemplo, en el versículo 6 lo afirma que dice que venían de Madián, de Fa y de Sabá. ¿Sí? También la tradición dice que ellos simbolizan al mundo no creyente, por ejemplo, al mundo pagano, y estos tres reyes, o en específico los que fueran, y esos nombres, según ellos, decían que el oro era dado por un hombre que se llamaba Baltasar, que es un rey de ellos, y dice que simboliza la majestad de Jesús como rey de reyes y profetizaba su reinado aquí en este mundo. También en el incienso lo otorgaba, según la tradición, el rey Gaspar, y decía que para él simbolizaba la naturaleza divina del niño y la plenitud de su divinidad. Pero dice que ya que eso solamente se le ofrecía a los dioses, y el tercero, que es dado por el rey Melchor, que sería la mirra, para él simbolizaba un fatal destino que pasaría el Mesías en su pasión y su muerte. Ahora, estas esencias también fueron utilizadas como para preparación de cadáveres. Antiguamente también el Imperio Romano lo ocupaba mucho como un anestésico y decía que la mirra se mezclaba con vino. Por ejemplo, lo podemos ver cuando se lo presentan a Jesús en el Evangelio según San Mateo, Marcos 15:23, el cual él no quiso aceptar para dárselos a los que iban a ser como él, ejecutados o moribundos. Ahora, también se habla, según la tradición, que había un cuarto rey mago, pero el teólogo Henry Van Dyke en el siglo XIX, él menciona que el cuarto rey se llamaba Artaban. Nunca pudo llegar, dice, donde estaba el niño Jesús a tiempo. Él vivía en un monte que se llamaba el monte Uchita y podía enterarse de todos los acontecimientos importantes que sucedían en esa época y los acontecimientos proféticos. Por ejemplo,
él lo podía saber gracias a un oráculo, el cual a él le avisó sobre Jesús, que era un gran ser de luz para él, que traía perdón y redención a todos los pecados de la humanidad. Por medio de una carta, los tres reyes magos le avisaron a Artaban que le decían la buena nueva y lo invitaron, por ejemplo, que ellos fueran a conocer al Mesías. Se dieron cita a los cuatro en una población llamada Varsopia de Mesopotamia, y ahí Artaban planeaba regalarle al niño Dios unas piedras preciosas que se llamaban diamantes, jades y rubíes. Pero antes de llegar al punto, se encontró a un hombre que estaba golpeado y que lo habían asaltado. Entonces él se baja de su caballo y pues él atiende al hombre y lo empieza a ayudar. Entonces ahí pierde el tiempo y pues Artaban llega al punto y los tres reyes ya se habían ido y le dejaron una nota que le decían: no podemos esperar más, tenemos que seguir. Artaban trató de seguir buscando solo al niño y siguió avanzando, pero la noticia del niño Jesús ya se había difundido, que él ya había nacido, y todas las naciones ya sabían de esto, incluso al llegar a los oídos del rey Herodes, lo cual él hace y provoca una terrible matanza de menores de 2 años en la ciudad de Belén. Y cuando Artaban llegó al pesebre del niño Jesús, se encuentra con la sorpresa de que ya no estaba y siguió buscándolo, pero no, pues él encontró de repente un soldado que iba por ahí, iba a asesinar a un infante. Entonces ese infante iba a ser asesinado por la orden de Herodes, y para él defenderlo le ofrece un rubí que era para el niño Jesús, pero el jefe del soldado como que se dio cuenta de la acción y mandó a prisión a Artaban por 33 años. Y cuando él salió de la cárcel, pues sí pudo presenciar a Jesucristo, pero en su crucifixión, que él le llamaba la crucifixión del Mesías, al cual pues nunca pudo él entregarle sus obsequios que tenía desde que lo iba a ir a ver, y entre la multitud se percató que había una esclava. Entonces pues él lo que hace, pues ve a la esclava y él utiliza la última de sus joyas que tenía para comprar la libertad de ella y dejarla libre. Entonces él, decepcionado por no cumplir con esta misión que tenía al niño Jesús, pues se sienta junto a una casa y pues pidió perdón a Jesucristo, ¿no? Y le dice que le pide perdón por pues, no haberle entregado sus obsequios, cuando de repente Jesús descesó en la cruz y en la tierra empieza a hacer un gran temblor, pero era un temblor tan fuerte que cuenta la leyenda que cae una roca sobre de Artaban en su cabeza, y antes de morir él escucha una voz que le dice: todo lo que has hecho por los demás lo has hecho por mí, pero hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. También existe otra versión de esta leyenda por el astrónomo Mark Kiger del Centro de Astronomía Espacial. Él apuntaba que Artaban no pudo llegar a Belén el día del nacimiento de Jesús, porque ese día la luz de la luna lo pudo haber confundido al rey mago, quien lo siguió pensando que era la estrella de Belén, y de ahí se perdió, lo cual se hace como un misterio de esta leyenda sobre el cuarto rey mago. Ahora, después, el destino de estos tres reyes magos, que fueron los que según la tradición y el magisterio hablaban de ellos, dicen que quedaron conmovidos en su encuentro con el niño Jesús y ellos se convierten al cristianismo. Después de convertirse al cristianismo, ellos son considerados como santos. En un extracto del calendario de los santos medievales que está impreso decía: habiendo sido sometidos a muchas pruebas y fatigas por el Evangelio, los tres reyes se reunieron en Sebaste, Armenia, en el 54 para celebrar la fiesta de Navidad. Y después de esa celebración, de esa última misa, ellos pues mueren. Entonces, aquí en este escrito dice: San Melchor
en el 1 de enero con 116 años, San Baltasar el 6 de enero con 112 años y San Gaspar el 11 de enero con 109 años. Entonces el martiriologio romano también dice que ahí enumera esas fechas como los días de fiesta de cada uno de ellos. Santa Elena visitó la Tierra Santa en el siglo IV. Entre las muchas reliquias que recuperó estaban los huesos de los Reyes Magos, los cuales se llevó hasta la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Luego que ellos fueron llevados también esos restos a Milán y finalmente a la colonia de Alemania o a la llamada colonia Alemania, que fue por el emperador romano Federico Barbarroja en 1164, donde se encuentran hasta el día de hoy construyendo especialmente una catedral para mantener esas reliquias reservadas en un relicario forrado de oro y piedras preciosas que tardó más o menos por unos 40 años en construirse, las cuales ahí contenían los huesos de estos reyes magos en esa catedral. También dicen que en el monasterio de Cristo Salvador del Monte Athos, ahí hay un relicario de oro del siglo IV que contiene los regalos de los Reyes Magos que le llevaron al niño Jesús. Ahora, vámonos a un simbolismo sobre la rosca. ¿Por qué la rosca? Este es un simbolismo que tiene un origen europeo. Por ejemplo, en Italia se le llama a este pan panettone. En lugar de que haya, en algunos lugares, por ejemplo, también de Francia, se le conocía como un pan que tiene una forma de un tronco. Así se cocina recordando el tronco de Jesé, que dice que en estas profecías hablaban sobre Cristo y sería él el descendiente del rey David. También en Bélgica en el siglo XV el pan llevaba escondido una semilla de haba o de frijol. Al quien también le tocaba se le proclamaba como el invitado de honor o el rey del frijol, que es plasmado también en una pintura de Jacob Jordaens conocida como el rey del frijol. En Francia en el siglo XVI a su pan le dan una forma como octagonal con una semilla, una almendra o también una peladilla le llaman, que está escondida en el pan dentro. A quien la encontrara le daban ya sea un compromiso o preparar una fiesta, pero la gente se la comía disimuladamente para no cumplirlo, lo cual después se le cambia esos objetos ahora a unos no comestibles, por ejemplo, como un anillo, algunos dedales, incluso pequeñas imágenes de porcelana del niño Dios. En España se le dio la forma como de una corona. ¿Por qué? Porque se le ofrecía al niño como un rey de reyes. Y los fragmentos de las frutas multicolores representaban las joyas, porque él era un rey, se supone. Al principio esa era una forma redonda y después se fue haciendo ovalada por la cantidad de los invitados porque no les alcanzaba. Ahora también la rosca simboliza varias formas. Por ejemplo, una de ellas simboliza la Eucaristía, que está en Juan 6, versículo 51. Dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Lo ovalado o circular simboliza que Dios tiene el principio y el fin. Entonces también a veces lo acompañan algunos con velas. ¿Por qué? Porque la vela simboliza que Jesús es la luz del mundo, como dice Juan 8:12. Y los reyes representan a todas las naciones de toda lengua, raza, color, que van al encuentro de este niño Dios, que somos nosotros, la iglesia militante, ¿sí? La figurita del niño dentro de la rosca simboliza el refugio. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda a María y a José cuando escondieron al niño de la matanza de los inocentes por Herodes y en la huida a Egipto. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 23. Ahora, también los frutos, aparte de que sean las joyas para el niño que es el rey, también se le da una representación a las distracciones de este mundo. Por eso cuando nosotros partimos el pan y encontramos al niño, es también una muestra de amor al prójimo que es a Dios mismo, ¿sí?
Por eso no debemos de sentirnos mal al encontrar al niño, porque es el ofrecimiento también de los tamales que quiere dar a entender que nosotros vamos a darle al prójimo de comer, como lo dice el Evangelio según San Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, porque debes asumir tu responsabilidad, que te conviertes como un padrino de ese niño, para anunciar el Evangelio, para cambiar tu vida, porque el niño te ha elegido por su gran amor y para ese encuentro a tu salvación y a tu liberación, porque Él te ama y te invita a su reino. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque también está asociado que Él nos invita a su reino y nos ama, pero también Él nos invita a que cambiemos de vida. Por ejemplo, como lo dice en Apocalipsis 3:12, dice, en el versículo 12 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios y mi nombre nuevo. Y en el versículo 19 dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Ahí nos hace la invitación. Y en el versículo 20 dice, mira que estoy a la puerta y los llamo. Ahí está el llamado. Si uno escucha mi voz y me abre su corazón, entraré a su casa y comeré con él y en él conmigo. Entonces ahí nos hace también esa invitación que lo escuchemos y nos convirtamos. Y después dice en el versículo 21, mira al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, como me senté junto a mi Padre en su trono. Y así es la invitación, pero también nos da esa esperanza de ser vencedores y estar junto al trono con Él compartiendo de su gloria. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden dar su like, hacer sus comentarios, compartir y sobre todo suscribirse dándole a la campanita para que así reciban todas las notificaciones de estas emisiones. Y pues sin más, nos vemos en la siguiente emisión. Les damos las gracias y hasta pronto.